Bueno, hola a todos y a todas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro miércoles de tinta. Hoy tenemos una invitada muy especial que yo creo que muchos de ustedes pueden leer y seguir en sus redes sociales. María José Castaño, responsable del ecosistema del libro y la lectura de Confama, que invierte mucho y cuida mucho este tema en Medellín y en Antioquia. Han crecido mucho. Creo que lo han podido ver con la fiesta del libro y una cantidad adicional de proyectos muy interesantes que tienen. Em, Además, es embajadora de la librería que yo creo que todos conocemos en Bogotá, los que, ay Dios mío, yo me emociono y no veo salas de espera. Bueno, la hemos visto también hablando desde Tornamesa, pero además es directora del podcast de literatura en Spotify y Apple Biblioteca Personal, que es producido por Bielo Media. Y bueno, como nosotros aquí, la gran mayoría, somos amantes del libro y la lectura y procuramos promoverla cada vez que podemos. Entonces es nuestra invitada especial para el día de hoy. Yo creo que escogimos una gran novela, una gran autora, para que nos compartas tus opiniones y demás. Porque bueno, debo confesarles que esto es la cubierta para mí hasta ahora más espectacular que hemos hecho. Pero pues también es en una novela que nos habla de todo el poder de lo femenino en una comunidad pobre, negra, y vamos a ver el papel de las mujeres como madres hechiceras y bueno, toda una tradición oral que las acompaña. Entonces, pues bienvenida María José, bienvenidos a todos y a todas. Los quiero invitar también a que aprovechen a María José, porque cerramos a las 8:05 a más tardar. Así que la timidez dejémosla y de una empecemos esta conversación. Así que bueno, bienvenida María José, qué rico tenerte en tinta. Sé que no es el primer libro que has leído, así que pues bueno, primero escucharte y luego que nos cuentes cómo te fue leyendo Zula, y a Toni Morrison. Espectacular. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar en este espacio y sobre todo en este proyecto que me parece tan hermoso para conectar lectores, para hacer algo que es mucho, bueno, que no sé si es mucho más importante que leer, pero es casi igual importante que leer, que es hablar de libros. Pues uno de los placeres más grandes que hay, porque finalmente un libro es un vehículo para la conversación, y un vehículo para las historias y un vehículo para conectarnos como seres humanos. Entonces los clubes de lectura creo que son de mis espacios favoritos. Y es muy curioso porque precisamente la gran magia de los libros es lo que sucede entre el texto y el lector. Pero sobre todo uno en un club de lectura sí que se da cuenta cómo esas magias y coincidencias las vemos entre todos. Con Mónica Palacio, que está por ahí, tenemos un club de lectura que solo leemos mujeres y es alucinante como encontrar esos elementos que todos amamos de los libros, como, ay, yo subrayé la misma frase, ay, a mí también me gustó la misma página, ay, a mí también me gustó el personaje. Creo que eso es una cosa tan mágica que solamente puede pasar con los libros, que celebro muchísimo este encuentro. Sobre este libro, te voy a decir, quedé perdidamente enamorada, o sea, ya quiero leer a toda Toni Morrison completa, por arriba, por abajo, y he de decir que qué traducción tan extraordinaria, porque pasar del inglés al español en esta forma narrativa, con un texto muy fácil de leer, muy rápido de leer, es un libro que se lee muy rápido. Escribir fácil es lo más difícil, pero escribir fácil con la profundidad, con la belleza, con las ideas, con la estética que propone Zula en esta traducción, espectacular, porque yo no sé si todos saben, hay una frase que dicen súper bonita de la traducción y es que una traducción siempre se llama traductore traditore. Y es que las traducciones siempre suelen ser una traición al texto. ¿Por qué? Porque es una interpretación del texto, por ende se considera muchas veces que es una nueva obra. Tanto había un ejercicio que me acuerdo que leí en El Malpensante que me pareció precioso y es, si uno coge un texto de Shakespeare, lo traduce Pablo Neruda. Obviamente debe ser espectacular la traducción de Pablo Neruda, de hecho Romeo y Julieta lo tradujo Pablo Neruda, pero si uno trata de coger ese texto de Pablo Neruda y volverlo a invertir a Shakespeare, nunca va a llegar. Y eso muestra precisamente la dificultad de la traducción.
Entonces creo que lo primero que tengo que decir sobre el texto es un tema más absolutamente de forma, pero que también tiene de fondo. Qué traducción tan alucinante, alucinante, alucinante. Primero, celebro eso, que me imagino que eso fueron ustedes los que buscaron ese traductor. Lo segundo, súper interesante para nosotros en Colombia, un tema tan esencial como la raza. Hemos tenido muy pocos acercamientos al tema de la raza en Colombia, siendo que es un país muy racista, muy clasista, y que la historia de la raza no está tan presente en la literatura. Hay varios intentos, o sea, ahorita están también en el centenario, en este centenario también estaba Chimamanda, Sadie Smith, pero digamos que es un tema que en la narrativa literaria colombiana no está tan presente. Fíjate que hay unos casos como Lorena Salazar, que trajo su libro de Esta herida llena de peces, que trajo la temática del Chocó y el racismo, y más o menos casi la acaban, porque una blanca no podía hablar de los negros. Pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces quién puede hablar del tema de la raza para buscar esa empatía, para buscar esa reflexión, para buscar también esa de cuestionamiento? Porque de verdad que gran parte de la importancia de la literatura es buscar esa empatía, buscar esa diversidad y buscar ese valor de las diferencias que nos unen y que finalmente nos hacen iguales. Entonces creo que la temática de la raza, traerla a una narración colombiana es más que fundamental. Uno en Estados Unidos es impresionante, uno en las librerías ve estanterías completas, cientos de cientos de cientos de cientos de libros que hablan de estas temáticas, que revaloran pues, el valor de la historia afrodescendiente. Y creo que esto es uno de los temas más importantes de este libro, es qué significa haber nacido en una comunidad negra en los años 1910, 1920, porque además hace como todo el recorrido de los avances de los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, que ustedes saben que tuvieron desde la época del esclavismo, porque están además las tres generaciones de mujeres, ¿no? Como dices tú, es claramente un libro que está trazado por el legado femenino, pero el legado femenino que tenía que vivir bajo diferentes circunstancias. Entonces vemos a las abuelas que tenían que trabajar, romperse el lomo. A mí me impresionó muchísimo esa imagen en la que en una parte de la narración le pregunta como, oye, ¿y tú nos querías? ¿Cuál la voy a querer? Yo lo que hacía era trabajar para mantenerlos y para que vivieran y para que no se me murieran más o menos en la esquina y uno decía como, creo que desde todas esas imágenes es la historia de varias generaciones de familia que es absolutamente conmovedor cómo maneja esa construcción entre generaciones, pero que cuenta finalmente esa historia de la raza, del manejo de las sociedades, del entendimiento de cómo se veían en él, porque claro, siempre no sé cómo se pronuncia exactamente, Meridian, bueno, nuestro pequeño pueblo, aldea, es como un mundo ajeno. Yo siempre pensaba, cuando estaba leyendo este libro, pensaba mucho en Cien años de soledad, porque sí pensaba que este pequeño pueblo era como una creación ficticia, pues ficticia en la medida que era como una pequeña burbuja de todos los imaginarios que podían llegar a suceder dentro de esa construcción de una comunidad que había sido rechazada y que empezaba a definirse por ciertas dinámicas de violencia, de patriarcado, de relaciones sociales, pero también de pobreza, de hambre, de los temas laborales. O sea, es impresionante cómo también uno empieza a ver cómo había tantas limitaciones para el acceso al trabajo. Es también muy triste cuando este personaje, me acuerdo también de esa escena en la que él va súper emocionado, es creo que el chico de Zula, que va no, el chico de Nell, Jude, que va súper emocionado a buscar un trabajo y se presenta y tiene todas las actitudes y se da cuenta que no puede entrar. Porque están, y aquí creo que en esta novela sí que se empiezan a ver todos esos filtros sociales que limitan toda la posibilidad de crecimiento desde no solamente el racismo externo de los blancos hacia los negros, pero también algo que me parece un tema muy interesante, el racismo de los negros hacia los blancos, que también es un tema que entiendo que a Toni Morrison le parecía muy importante porque su papá era un racista. Su papá era un racista hacia los blancos y no permitía que en su casa entraran a los blancos, como también le pasa al mismo pueblo cuando Zula, cuando la atacan y que dicen que es mentira o no es mentira, pero que Zula empezara como a creer
o que empezaran a decir que ella se acostaba con blancos y era lo peor que podía pasar y era como el peor insulto. Uno decía como que nunca se me hubiera ocurrido que eso era un insulto o que eso era un tema de raza. Muy interesante también me pareció, querida Sandra, el tema de la amistad. El tema de la amistad es un tema muy raro en la literatura. Yo he leído tal vez 3, 4 novelas sobre la amistad. Elena Ferrante, por supuesto, una amiga estupenda, que también tiene esa relación entre las mujeres y también explora esa relación entre las mujeres, porque las mujeres siempre tenemos desde los prejuicios obvios, las relaciones que patriarcalmente se han establecido de competencia y la no sé quién y no sé cuándo, pero también de solidaridad, ¿no? Entonces, las mujeres hemos construido ahí sí segmentos muy contrarios entre esa solidaridad, ese apoyo, esa magia, pero también ese ataque, esa venganza, esos celos. Creo que la escena que es la principal en el libro, cuando Zula se mete con el chico de Nell y esto se vuelve todo un conflicto, es por qué el ataque siempre es hacia la mujer. Porque el hecho de que yo esté o entre a relacionarme con el hombre de una amiga, la culpa va a ser mía y no va a ser del hombre. Y eso es un cuestionamiento que a mí me parece súper interesante en el marco de las relaciones de las mujeres. Y creo que todo el libro siempre se pregunta es por ese tipo de relaciones, ese tipo de relaciones de amistad. Creo que las definiciones de amistad de este libro son incomparables. O sea, cuando dicen como esa intimidad, esa búsqueda de almas gemelas, ese momento en que se dan cuenta que están solas en el mundo, de una belleza, de una descripción, y uno dice como que es casi como el amor, ¿no? O sea, es como que los amigos finalmente son como son un amor de la vida que nunca se acaba, y ahí yo siempre me he cuestionado mucho por qué las relaciones amicales no tienen esa connotación de amor, si es amor, es una forma de amor diferente, y es un amor diferente que aunque no tenga el componente sexual, sí tiene otras formas de amor que son igual de válidas. Sí, Yo no sé sí. si a ustedes les pasó, pero yo vi muchos elementos, o sea, yo siempre pensé mucho en Gabriel García Márquez desde las narraciones, porque tiene muchísimo de realismo mágico, o sea, yo veía como esas definiciones que eran como una medio fantasía, medio cogido en la realidad, pero que los sacaba como del ámbito de una belleza, como cuando vuelve Zula y están como todos los pájaros que llegan como esa escena de las mariposas amarillas, ¿cierto? Está Literal. intentando plasmar eso, sí. Pero hay un montón de escenas así que tienen como un componente que uno dice, wow, se parece un montón a ese realismo mágico. Y claro, todas las escenas también de los sueños, de las premoniciones, del componente de las brujas, que también es un componente como una denuncia hacia lo que ha sido una mujer y hacia lo que ha sido una mujer diferente. Una mujer que por más que trata de salirse como de ese estigma social, que trata de ser divergente a no casarse, no tener hijos, no amarrar su sexualidad a una familia o a unos hijos, sino que son formas de vivir la vida totalmente divergentes sociales en 1910, en 1920, en 1935 y hoy. O sea, una mujer que hoy en día diga, que es que le parece interesante explorar la sexualidad simplemente para ver qué siente y para buscar la tristeza, yo creo que es una cosa que llamaría la atención de cualquiera. Pero que ella finalmente cuando se sale, hay una frase que a mí me fascina, que creo que la había anotado por acá, y es la del artista. Esperen a ver si la encuentro, la anoté. Bueno, decía algo así como que cuando esos artistas incomprendidos que lo que terminan haciendo es que los terminan como quemando en la hoguera. Y es lo que le pasa a ella. O sea, que finalmente las mujeres que no son entendidas bajo ese modelo social terminan siendo brujas. Y todas las mujeres a lo largo de la historia que han salido de ese segmento y esas estructuras terminan siendo brujas. Pero bueno, digamos que a breves cosas me pareció una novela espectacular. O sea, la forma de narración espectacular, las relaciones, los vínculos, es muy cruda, es muy violenta, muy violenta. O sea, los asesinatos, el niño muriéndose en el río, es una escena catastrófica.
la mamá que mata a su hijo Ah, drogadicto que cree que lo va a violar, es una de las escenas que yo creo que esas imágenes que uno lee en un libro y que uno no es capaz de sacarse nunca, que queda como memoria ajena, como recuerdo interno, y uno dice, pucha, con la esto nunca mamá, se me va a olvidar, Dios mío. con la mamá saltando a salvar a la hermana que se está Y que se quemando. golpea y ni siquiera es capaz de salvarla, y que igual se quema viva y termina muriéndose, no, o sea, es de un crudo y un Mm. bárbaro, pero tan bien descritas las imágenes, tan memorables las emociones, tan conmovedora la historia, que sin lugar a dudas, yo creo que es una de las mejores novelas que me he leído. No, no le tenía todo a decir, yo dije, bueno, Zula, nunca lo he oído, pues yo me lo leo, pues o sea, me parece rico, pero pues no tenía en el universo las posibilidades de esta belleza de novela. Entonces estoy muy feliz de haberla leído. Y que uno no llega a Toni Morrison por esta novela, que es una de las cosas que siempre queremos hacer en Tinta, no llegar por el libro famoso, digamos, que consagra un autor, sino descubrir esos otros grandes libros. Mira que aquí Omar Ortiz dice que también lo hizo pensar en García Márquez. Pues yo quiero abrir la conversación y aprovechar aquí a María José, su experiencia, primero como experta, pero también como lectora apasionada por este mundo, para que abramos la conversación, cómo les fue leyendo a Zula, qué descubrieron. Gina dice, creo que dentro de la obra también se pone sobre la mesa la soledad ante las labores que se consideran propias de las mujeres, el cuidado de los hijos, cocinar. Las intervenciones de los hombres son esporádicas, es cierto, son muy, muy femeninas. Eh, ya te doy la mano. Amparo. Sobre ese punto tiene toda la razón y de hecho Zula se lo dice a su amiga en un momento dado donde le dice, pero ¿cuáles hombres? Si los hombres siempre abandonan a los hijos. Y eso es una situación que pasa pues en general en América, pero en Latinoamérica, por ejemplo, en México, el 70% de los hombres abandonan a sus familias. Es muy Porque no parecido tienen aquí la en Colombia. responsabilidad. O sea, socialmente las mujeres siempre son las que asumen la responsabilidad de la maternidad y el hombre no. Y eso es muy del patriarcado. Hay un libro que les recomiendo mucho de Almadelia Murillo, una mexicana extraordinaria, que es como el gran auge. De hecho, la entrevisté en mi podcast, si quieren oírla, que se llama La cabeza de mi padre. Y toca ese tema de una brillantez. No terminé, ya le doy la palabra a Amparito, pero no terminé de leer el comentario de Gina. Dice, por otro lado, creo que los tres libros de este año han girado, no sé si de forma premeditada por la narración de niñas, Valuncanal en cuanto esconden estas colinas y por supuesto Zula. Amo cuando las novelas te ponen una canción, te acompañan a leer. Amparito, tienes la palabra. Te quito, espérate, ya te ayudo y te Ya. quito yo. Eh, Buenas noches a todos. Me agradó muchísimo este libro, Zula. He sido fiel lectora y buena lectora con todos los libros de Tinta. Les agradezco a Tinta, todos los libros han sido súper bien escogidos. Cuanto al tema, sí creo que hay muchos más libros que hablan sobre el racismo. Y fue uno de las que me apasionó cuando yo era muy joven, el libro de Alice Walker, El color púrpura, fue desarrollado también en Estados Unidos sobre el racismo y ahora habla muy parecido es una historia muy similar a Zula, en donde las mujeres son las que sufren realmente el racismo. El hombre no lo es tanto. Incluso los hombres negros no sufren tanto el racismo como las mujeres. Ellos, incluso, como lo dice el esposo de Nell, dice, pues, si no consigo trabajo, por lo menos me caso para poder tener un algo en que yo poderme ser dueño de algo. Asimismo es en El color púrpura donde el marido de la protagonista termina siendo el dominador, el que esclaviza a la mujer. Son dos novelas que se desarrollaron muy bien en Estados Unidos. Ambas autoras veo que son muy contemporáneas y los libros salieron con unos 10 años de diferencia.
Se los recomiendo, también es muy interesante si queremos hablar sobre el racismo y en donde la mujer es la que más sufre sobre este tema. Muchas gracias. Solo para una aclaración, hay muchísimos libros de racismo, solo que en Colombia no se leen tantos y creo que se tienen que Bueno, leer más. ok. No. En Estados Unidos lo que decía, en las librerías hay estanterías completas, llenas, 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 llenas del tema de raza, porque es un tema que le dan mucha relevancia desde la reflexión, además desde las posibilidades de autores afrodescendientes que puedan escribir y accesos. En Colombia apenas está empezando a entrar el tema y es muy importante que se debata, que se compartan las lecturas, que lleguen más autores que traigan esta narración para hacernos estas preguntas, conversar y obviamente cambiar nuestras formas de pensar tan arcaicas. Sí, me hiciste pensar también en Chimamanda y en la inauguración de la feria, que por cierto ya casi estamos a puertas ahí. em, y hay que ampliar la conversación y los canales que además están también muy ligados en Colombia, ¿no? El racismo, el clasismo y tantas formas de discriminación. Natalia Soto. Hola, gracias. No, yo digamos que más que una pregunta para Majo, solo tenía como un comentario general y es que también me voló la cabeza este libro. O sea, como que creo que de los que hemos leído hay varios que me han gustado, pero este sobrepasó creo que todas mis expectativas. También como María José quedé como con las ganas, apenas terminé el libro, dijo, tengo que buscar todo lo que haya escrito y que esté publicado y lo necesito en mi vida mañana. O sea, como que no quiero leer nada distinto a ella. Me encantó, me pareció una novela poderosísima, creo que la forma como escribe es descrestante, creo que los diálogos son muy poderosos, en particular la conversación que tienen él y Zula cuando Zula está agonizando, que es como toda esta reflexión del papel de la mujer, pero fue una cosa que de verdad leí 3 veces. Eh, es muy loco que en el 2023, que creo que es como 2024, perdón, yo todavía no puedo cambiar de año, 50 años después de publicada la novela, siento que todavía sigue siendo un tabú, como un poco estos como personajes femeninos tan empoderados y tan, no sé si reaccionarios sea la palabra, pero ciertamente como tan salidos del molde, que yo creo que obviamente era válido en el 73, pero creo que sigue siendo válido hoy en día. Y creo que es muy valioso y es muy actual, incluso como todo este cuestionamiento sobre cuál es el papel de la mujer, que obviamente pues hoy somos mucho más liberales, etcétera, pero al final del día creo que una posición tan extrema, por llamarlo de alguna forma, que podría ser Zula, como tan desprendida de darle importancia a lo que usualmente las mujeres le damos importancia, ¿no? En el imaginario colectivo, que es este romance y el amor y esperar cosas, como que eso me encantó, como pensar que si hoy en día es valioso, pues hace 50 años ni hablar cuando la publicaron, pero no, simplemente quería decir eso, que me pareció absolutamente espectacular. Quiero leer todo lo que haya escrito Toni Morrison desde su diario en adelante, que creo que el papel que juega la diversidad de las mujeres es muy poderoso para que todas de alguna manera nos encontremos en alguna de todos los personajes que había en la novela. Y nada, solo eso, como que me parece que está magníficamente escrita y me gustó mucho y era eso. Pues hay muchas cosas, pero eso fue como lo que me pareció más impresionante. Ahí hay una cosa que quiero agregar, Nati, que me pareció súper interesante el libro y es el rol no solamente de esta mujer rebelde como desde su individualidad, pero el rol del pueblo necesitando un enemigo que se convierte en Zula para poder justificar esa versión moral. Que cuando se muere Zula y ya no tienen el enemigo, pues se desmorona toda esa versión moral en la que tenían. Entonces los que eran buenos padres dejan de ser buenos padres, los que estaban comiéndose al marido para que estuviera contento y lo contemplaran lo dejaban de contemplar. Y es curioso porque sí es como el cuestionamiento de la sociedad de qué rol juega como estas brujas que históricamente han participado en la historia y cómo termina siendo finalmente una forma de casi que de domesticar la mujer y domesticar a las mujeres a través de ese juicio.
Antes de darles la palabra a los otros, es que a mí también me impactó muchísimo y cuando invité a María José le decía del tema de la amistad, ¿no? Y espero que se hayan terminado la novela porque va a leer solo 3 líneas. Va a ser un Em, spoiler. Está bien, no lo leo, pero el No, final, no, léalo, léalo, no pasa nada, no pasa nada. a mí se me aguó porque tengo relaciones muy cercanas y tengo amistades que han sustentado mi vida desde que tengo uso de razón desde muy chiquita. Entonces fue muy profundo para mí. Dice, todo este tiempo he creído que echaba de menos a Jude y el sentimiento de pérdida le oprimió el fondo del pecho y le subió hasta la garganta. Fuimos niñas juntas, dijo como si eso explicara algo. Oh Dios, Zula, gritó. Niña, 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 niña. Y bueno, va a seguir acá hay una cosa cortica, pero es como el sustento de la vida, cómo puede ser la amistad el sustento de la vida a pesar de cosas que creíamos que no podíamos perdonar o que teníamos que juzgar. Y es como para mí una celebración a esa amistad. Va Manuel, perdón, primero estás tú, Manuel. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bueno, noches. ¿sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Bueno, para mí es mi segunda experiencia con Toni Morrison. Me asombra mucho pues ese contacto con el realismo mágico que ella maneja. Solo había leído Beloved, un libro también muy violento a su modo, con una carga y una connotación bien fuerte en torno al tema pues de la maternidad, a la maternidad frustrada en cierto sentido, al tema de pues convertirse en una persona libre después de haber sido esclavo y cómo asumir pues esa vida. Lo recomiendo muchísimo, es un libro maravilloso. Y me llama mucho la atención cómo de pronto pues en las pocas autoras afroamericanas que conozco, Octavia Butler podría ser otro ejemplo. Ellas utilizan mucho lo fantástico, o bueno, en el caso de Butler, la ciencia ficción, también para contar, reseñar y de una u otra manera, pues darnos a conocer su perspectiva de la vida desde ese hecho de pertenecer a una raza que ha sido discriminada a lo largo de la historia, que ha sido maltratada, que ha sido pues sujeta a muchos vejámenes. Y pues nada, simplemente quiero comentar eso, me llama mucho la atención de cómo pues en las pocas autoras que he leído desde afroamericanas, existe esa tendencia a tratarlo desde lo fantástico, desde elementos pues de realismo mágico, y bueno, es como un tema interesante, ¿no? Incluso ver cómo también en Latinoamérica nuestras mujeres están utilizando lo fantástico como un elemento a través del cual expresar pues violencias, a través del cual expresar pues la discriminación que también han sufrido, no sé, me Qué ocurre ahorita cómico. Fernanda Melchor, por ejemplo. Entonces, pues un caso muy interesante y pues ese era mi comentario, trato de hacerlo muy corto. Y una última cosa para decir, pues maravillosa la experiencia de tinta y acabo de recibir la caja de este mes y está fabulosa. No les muestro, no quiero dañarles ahí. Está divina, Qué preciosa. libro, qué libro Está, también. sí. Es, sí, mi novela favorita hasta ahora. Voy a leer un poquito aquí, Juanvi. Por aquí están pasándose que un podcast, una lista que hay para escuchar es Zula, si no estoy mal, como que crearon una playlist de la novela. Juanvi dice, hay un tema transversal que me parece interesante dentro del libro y son las referencias a la música, especialmente a la música gospel e himnos de alabanza, que son bastante comunes en las comunidades afroamericanas. Natalia Prieto dice, lo que dice Natalia me recuerda a la entrevista a Juno, donde dice que quisiera poder ayudar a Tony, incluso a hacer las compras o recomendar libros. Ay, sí, fue maravilloso, sí. Ser útil para que ella se dedique a crear maravillas. Isabel Fernández, en años anteriores hice 2 intentos de leer Beloved y no lo logré. Con la lectura de Zula aún no la he terminado, seguramente lograré hacerlo. Perdón por sí, espero no haber hecho un spoiler. Ahí Majo también puso el podcast está en Spotify. Ay, sí, por favor, sigan a María José. Está en múltiples plataformas y uno se divierte, aprende y demás. Bueno, entonces sigamos con María Arango. Hola, buenas noches.
Bueno, el libro me fascinó, yo me lo devoré en 2 días y hubo unos temas que me golpearon duro. Bueno, del racismo que tú hablabas, también vi el racismo entre los negros, ¿no? Porque Helen, no sé cómo se pronuncia, Helen, era menos negra que los otros negros. Y ella en algún momento comenta eso, que ella quiere que su hija sea muy, muy negra cuando nazca. Entonces también dentro de la comunidad negra hay racismo. El otro tema fue la maternidad, el rol de esposa y de mamá. En Eva, por ejemplo, que es el sacrificio, pues que se corta la pierna para poder mantener a sus hijos, pero cuando Hannah le pregunta que si sí los quería, pues ella dice, no, me he dedicado toda mi vida a mantenerlos, no es que esté diciendo, yo no lo entendí como que dijera que no los quiere, sino que a veces el rol de la maternidad y sobre todo una mamá cabeza de familia termina siendo eso y es muy duro que termina, yo que soy madre, cabeza de familia, termina uno reventándose por trabajar, porque tiene que mantener a los hijos, porque no hay otra persona que ayude económicamente y se le olvida a uno que querer no es solo entregar, satisfacer las necesidades de los hijos. Eso me pareció interesante. Hannah que dice que que ama a su hija pero no la quiere, eh, entonces también pienso cómo es esa relación de madre y también me puse a pensar, bueno, uno tampoco está obligado a querer a los hijos, a gustarle los hijos, porque igual son personas diferentes a uno y uno los puede amar sin gustarle, pero pues no es mi caso, pero como que me quedé pensando en eso puede suceder, ¿no? Que sí, uno ama a su hijo, pero no le gusta su forma de ser, sí, como algo así. María, y también hay mamás que no aman a sus hijos. Creo que lo retrata muy También, bien, lo retrata muy bien y es un tema que es muy tabú y es también muy interesante que lo exploran desde la literatura, por ejemplo, Pilar Quintana en Los Abismos. Y es también hay un segmento de madres que les ha tocado tener hijos porque era una obligación social, porque tú tienes que ser mamá, pero de pronto eran mujeres que no soñaban con la maternidad y al estar amarradas a la maternidad que implica una dependencia, un compromiso, una responsabilidad que cabe en cabeza de la mujer y además ni hablar a las que les da lo que llaman en Estados Unidos blue feelings o las depresiones postparto, pues también están los casos claro, y son hechos factuales de mujeres que no quieren a sus hijos y rompen ese vínculo maternal y que también es válido explorar esa conversación y abrir esa conversación de qué pasa ahí, ¿no? sí. También me pareció, por ejemplo, de Hannah, que ella, pues que recibe tantos hombres ahí en la despensa, y luego Zula también, si eso no es como una forma de maternar también, recibir estos hombres que vienen es a que los consientan solamente, ¿sí? Porque en sus casas tienen un par o tienen una relación diferente y tal vez acá se sienten más maternados y más volviendo al útero de la madre, volviendo a entrar al útero de la madre, una mujer que nunca los va a juzgar, nunca les va a decir nada, ¿sí? A diferencia de una esposa, ¿sí? Eso por ahí también me pareció interesante. Y pues Helen, que es toda la sumisión, que su vida es ser esposa y sin esposo, pues ella no es nadie. Y cuando Jude se va, ella no es nada. Y pues cuántas que nos hemos separado, nos hemos sentido así, ¿no? Que se va el marido y como que se le acaba a uno la vida, uno no tiene amigos, uno no tiene nada y también, mejor dicho, uno termina siendo una mezcla de todas esas mamás de pronto. Y otro tema que me pareció muy interesante es como el tema de los opuestos, ¿no? El blanco y el negro, el valle y el fondo, el sufrimiento, el placer, la inocencia, la culpa, el agua y el fuego. Me parecieron un par de personajes muy fuertes. Eh, bueno, hasta ahí. Eso. Gracias. Muchas gracias, María. Mateo Dulce. Hola, sí. Mateo. Quería volver un poco
pues muy buenas todas las intervenciones. Quería volver un poco a lo de la traducción. Yo estoy alternando entre la traducción del inglés y el español. Y sí me pareció que se perdió algo muy interesante, y sobre todo en los diálogos, la forma de hablar de las personas negras en Estados Unidos es disruptiva con el lenguaje. Y me parece que esta novela también va más allá de reivindicar el uso de la forma de hablar de los negros en Estados Unidos al poner eso sobre una novela, un poco quitando una tradición que se piensa que la expresión cultural válida es la hegemónicamente blanca. Si quieres publicar un libro, tienes que escribir bien, tienes que escribir con las reglas textuales del idioma, como lo manda la Real Academia Española o el diccionario de Oxford. Entonces acá sí me parece que, por ejemplo, que leíste niña, 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 en inglés eso es girl, 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 pero es un girl, girl, girl muy, muy negro. Y yo me lo imaginaba, yo pensaba, esto a mí me ayudaba a mí a situarme en estas comunidades, en esta gente que interactúa y habla de esa manera, pero sí me pareció que se pierde un poco ese tono y esa característica tan sutil de hablar. Los verbos los cortan, quitan pronombres, y es un lenguaje muy distinto que también rompe con, yo también puedo escribir así, esto sigue siendo una novela válida, por más de que no sea el inglés que manda un poco la sociedad blanca que domina esto. Y y me pude acordar qué novela es, una novela reciente de una escritora costeña, medio literatura urbana, situada en la costa colombiana, que también habla un poco de qué pasó el mototaxista y le gritó a este otro que fuera a comer mondá, y también reivindica un poco esas expresiones de la calle de la costa, que si uno lo ve en una literatura más de la academia, pues no espera tener esas expresiones, sino que tiene que escribir con un lenguaje mucho más común, más aceptado por la Real Academia Española, que seguramente no consigna monda en el diccionario. Entonces, comparto mucho de los que han dicho. Quería agregar que sí se me pareció que se perdió un tris la forma de hablar de las personas negras en los diálogos. Mateo, ahí tocas un tema que es muy importante y es lo que decía del traductor y traditorio. Cuando se traduce, evidentemente se selecciona y se renuncia. Me acuerdo que el Coyote, que era el traductor de Gao y de Cortázar, entraban en discusiones eternas, eternas, traduciendo Rayuela. ¿Cómo traduces al inglés che? El che argentino. Guy, dude. No, no es ni guy, no es ni dude. No puedes, o sea, no hay ningún comparativo en un idioma y eso yo creo que también es lo más bonito de los idiomas. Y es O el que, carajo de Gabo. sí, Yo he visto carajos en inglés. carajo, son como palabras que no tienen una traducción literal porque hacen parte de un contexto social, hacen parte de un contexto cultural, hacen parte como de una ideología y que si más trataras, por más que trataras de traducirlo al otro idioma, no llegarías nunca. Los esfuerzos, por ejemplo, que hace Cabrera Infante tiene una novela extraordinaria que se llama Tres Tristes Tigres. Y en esa novela él coge todos los dialectos cubanos y en la medida que tú vas leyendo el español de estos dialectos, oyes son los acentos de las diferentes partes de Cuba. Pero si tú le pides a un traductor traducir esos tres tristes tigres al inglés, pues esa parte que tú dices, la sonoridad, el contexto, yo no creo que sea un tema académico, es que sencillamente no hay una forma de traducirlo y lo que hace el traductor es que toma una decisión y dice, yo me voy a ir más por las formas y por los fondos y tratar de llegar desde otras metodologías mostrando que esto es un contexto, pues no sé, ¿cómo muestras tú que es una población negra, que tiene unas características específicas? Si de todas formas, si las pasaras al español, los lectores al español no tendrían los referentes para decir, ah, claro, ese es el acento del sur de Estados Unidos de los negros que es diferente al del norte. No, sería muy difícil, pero estoy de acuerdo contigo que ese es el tipo de cosas que se pierden. Pero creo que en todas las traducciones, y por acá está Mónica, que me encantaría oír su opinión sobre las traducciones, que ella, pues, más que nadie, trabaja el inglés y el español desde las letras, podría también darnos una perspectiva súper interesante sobre esos, pero siempre, siempre se pierden. Pero igual es muy hermoso que tú cojas un libro en español y digas, qué novela tan alucinante, así el idioma no sea el inglés y uno poderla leer en español y quedar como deslumbrado. Yo no leí en el inglés, pero me encanta igual tu comentario por lo que significa. Y en honor a la verdad, debo decirles que no hemos llegado a ese nivel donde tenemos el tiempo para
contratar traductor y tal, eso es un proceso editorial mucho más largo porque como vemos hacer una buena traducción puede tomar 6 meses más o mínimo. En este caso compramos los derechos a Penguin Random House, nos dieron derechos de edición y de la traducción al español para acotar lo que, juiciosamente. Hay una conversación interesante en el chat, pero voy a dar la palabra aquí para no desviarnos de los comentarios. Pero María, ahorita leo tu comentario. Gina Cruz, ¿Me escuchan ahora? sí, te escucho. Quería compartir como una parte del libro. Yo usualmente cuando leo hay como esas pequeñas escenas del libro que son muy impactantes. Es como cuando uno lleva el libro en la maleta y lo saca y dice, lee esto, lee esta parte, y como que uno intenta enganchar a otras personas de la lectura. Voy a leerles y luego haré como el comentario respectivo. Dice, Hannah seguía esperando con la mirada pendiente, es la página 83, con la mirada pendiente de los párpados de su madre. Cuando por fin Eva habló, lo hizo con dos voces, como si dos personas hablasen a la vez, repitiendo la misma cosa con fracciones de segundo de diferencia. Me hizo pasar tan mal rato, no pareció tener ni ganas de nacer, pero al fin salió. Los chicos son algo especial. Tú no puedes saberlo, pero es así. Fue una tarea tan grande hacerlo nacer y mantenerlo vivo, solo para conseguir que su corazoncito siguiera latiendo y no se le taparan los pulmoncitos. Y cuando volvió de esa guerra parecía como si quisiera volver a meterse dentro, después de tanto trabajo, solo para hacerlo salir y mantenerlo vivo. Quería volver a meterse en mi vientre, y bueno, ya no tengo sitio para él, aunque pudiera hacerlo. No tenía sitio para él en mi vientre, y él se arrastraba intentando volver a meterse dentro, con su inutilidad y sus pensamientos de niño, sus sueños de niño, y ensuciándose otra vez los pantalones y siempre sonriente. Tenía espacio de sobra en mi corazón, pero no en mi vientre, ya no. Lo paré una vez y no podía volver a hacerlo. Era un hombre crecido, grande y viejo. Dios se apiade de mí. No podía volver a parirlo 2 veces. Me pasaba la noche aquí tumbada y él estaba abajo, en ese cuarto. Pero cuando cerraba los ojos le veía, con su 1,80 m, sonriendo y subiendo calladito por la escalera para que no lo oyera y abriendo la puerta. Despacito para que no lo oyera y metiéndose en mi cama para intentar abrirme las piernas, intentando meterse otra vez en mi vientre. Era un hombre, niña, un hombre grande y crecido. Yo no tenía tanto sitio, no paraba de soñar lo mismo. Lo soñaba y sabía que era cierto. Una noche no sería un sueño, sería verdad y yo lo habría permitido. Le habría dejado hacerlo y si hubiera tenido sitio, pero un hombre mayor no puede seguir siendo un niño acurrucado en el vientre de su mamá. Se ahogaría. Había hecho cuanto podía para hacer que se alejara de mí y viviera su vida y fuera un hombre, pero él no quería y yo tenía que impedir que se metiera adentro, y por eso pensé en una manera para que pudiera morir como un hombre, no hecho un ovillo dentro de mi vientre, sino como un hombre. Eva no podía ver bien a Hannah por culpa de las lágrimas, pero levantó la mirada hacia ella de todos modos y dijo a modo de excusa o de explicación, o tal vez por una cuestión de modales. Pero primero lo abracé fuerte, bien fuerte, mi dulce ciruela, mi niñito. Digamos que esta parte me parece muy potente porque es esa responsabilidad de lo que implica quizás ser madre, ¿no? Y esa responsabilidad que si bien está el cuidado de uno nunca deja de ser madre durante toda su vida, también es la posibilidad de decir, pero al margen de ser madre, sigo siendo una mujer que tiene unos ideales, que tiene una vida y, y que y que ese tener una vida implica también una responsabilidad y es ser capaz de decir yo di unas herramientas y esta persona no lo logró y yo tengo que tomar una decisión. Me pareció muy fuerte porque es como ese proceso tan metafórico de no importa cuánto sacrificio haga la mujer, tiene que hacerlo porque es la mamá, porque hay que proteger, porque hay que cubrir, porque hay que sanar, al punto de que hay una negación también de lo que implica ser mujer y hasta dónde yo puedo entregarle mi vida a otra persona, aunque esa otra persona sea mi hijo. Me parece que es bastante fuerte. Quería como compartirla y había dos cosas que me parecían muy importantes. Una era respecto a lo que decía María Arango en su intervención anterior, justo mientras yo leía la novela de Zula, vi una miniserie en Netflix y ahí había una escena muy fuerte que se llama, esperen, les digo, la serie se llama Una mujer hecha a sí misma, también habla como de temas de racismo y había una escena muy fuerte porque una de las empresarias es una
digamos que no es una negra, sino es una mulata, es mucho más clara, y está sufriendo todo un proceso pues de una quiebra, de una bancarrota, y en el proceso llama a su mamá, ¿no? En su llanto, y le dice como, no sé qué hacer, estoy perdida, te llamé mamá, quiero que me ayudes, y la mamá le dice, tú no puedes estar sufriendo porque tú no eres negra, o sea, tú me tienes que mandar dinero porque el simple hecho de que tengas un tono de piel más claro hace que tu vida sea más fácil, y es esa concepción también de cómo el tono de piel también genera como unas luchas dentro de la misma población que está ahí, dentro de esa misma comunidad, que pues, en nuestro país se ve muy bien. Y cerrando ya solo para lo que decía Majo respecto a la traducción y que decía la persona que hablaba de la traducción, pensaba en el encuentro del mes anterior, lo que nos decía Juno, hablando también de la traducción, y nos decía, pues a mí no me importa si la traducción está bien o mal, sino es la posibilidad de tener algo, de tener el libro ahí, de tener un pedacito como de esa historia y poder decir, la recibí, aunque después yo tenga o no tenga la oportunidad de leerla como en el idioma en el que debería, es arrancarle un poquito esa verdad a las cosas que fueron escritas en otro momento y en otro lugar. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Andrea Marín. Gracias, buenas noches. Yo quería señalar dos cosas. La primera, y es que encuentro como algo, como enigmas en la historia, como que cuando empieza la narración yo soy, pero oiga, la abuelita cómo se quedó pues sin el pie, o qué le pasó pues a la pata, ¿dónde está? Y cuando finalmente cuentan que, pues, o dicen que fue un tren, me quedo como eso es irónico, eso es de verdad, eso qué de verdad tiene. Entonces también ahí señalo como algo de silencios, silencios en las historias. El día que Zula se va después del matrimonio de la amiga, oiga, ¿qué pasan todos los años en el que se demora en volver y por qué vuelve? Entonces hay un gap en las historias, pues, pero no digo en el libro, sino como en esos silencios personales de qué es lo que pasa en la vida de alguien para que se tomen decisiones y que uno tome la decisión de meterle el pie a un tren si esa es la realidad. Y lo segundo que quiero señalar es la soledad. Entonces me voy no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, y a Tar Baby o como se llame, que es el que vivía en la pensión o en la casa, especialmente con el tema que llegaron después de la guerra destruidos. Entonces, si no lo tocamos, y es el tema del alcoholismo y la drogadicción, inclusive hay textos hoy en día que señalan que el consumo de heroína en Estados Unidos después de la guerra es inclusive mucho más alto que en la actualidad, de la destrucción o de las habilidades sociales con que llegó esta gente después de haber estado en guerra, que también creo que es bien pesado pues para sumarle al tema que estamos hablando de discriminación y racismo. Eso es lo que tenía. Muchas gracias, Andrea. Majo, ¿qué piensas de esos silencios? Yo creo que en la entrevista con Juno le preguntaba por los silencios, y la idea es que hablábamos como que lo llena el lector también, ¿no? Es también la posibilidad de que tú pongas ahí como tu parte de lo que... Yo también creo que, pues, leí también la entrevista de Juno y que él también hablaba de ese tema de los silencios como entre las relaciones y entre los vínculos, y pienso mucho en la analogía de Hemingway, y Hemingway decía que en las historias él pensaba siempre en hacer como el pico del iceberg, que todas las historias uno solamente veía como este porcentaje, y que en realidad lo importante de la historia estaba en todo lo no dicho, las situaciones, las emociones, los vínculos, el contexto, y que gran parte de lo que hacía una gran historia era que ese pequeño pico reducido se podía casi que inferir y construir a través de la lectura ese abajo que está y que uno casi que lo intuye, porque fíjense que finalmente uno lee un libro
y por más que no digan, uno se imagina el escenario, uno se imagina el personaje, uno se imagina el cuerpo, uno le pone cara a Jude. O sea, yo creo que una de mis mayores depresiones en la vida fue cuando Harry Potter salió en película y la imagen de Harry Potter no era la que yo tenía en mi cabeza, ni la voz, porque es que ya uno había construido tanto a través de esa imaginación que era como el conflicto. Bueno, creo que a uno siempre le pasa con los libros y las películas, pero sinceramente creo que ese silencio entre las relaciones, sobre todo entre Zula y Nell, es lo más hermoso, porque finalmente las cosas más importantes siempre están entre las cosas no dichas entre dos personas que se quieren. De hecho, en alguna parte creo que lo dicen, De frase. Sí, no es, los silencios sí que construyen y como en la música juegan un rol súper importante. de acuerdo. Vamos con Nayarit, Carmen y Chepe y vamos cerrando porque María José tiene que salir, o bueno, si quieren después nos podemos quedar un ratico, pero nos tomamos la foto con María José. Nayarit, Hola a todos. Pues yo debo decir que tuve que hacer muchas pausas en la lectura, no porque no fuera agradable, sino porque de repente necesitaba procesar momentos. Esta imagen de una mujer abandonada con tantos hijos, que tiene estas necesidades económicas tan apremiantes y que se ve en una encrucijada frente a salir y buscar trabajo o cuidar a sus hijos. Me parece que es un diálogo que permanece, ¿sí? Que es una constante en nuestra realidad. Y me parece que es de las constantes más dolorosas porque impiden muchas cosas como la ternura. No hay tiempo para eso. Y por eso más adelante, cuando, cuando Hannah le pregunta a Eva si la quería, y ella le contesta, pues que no vaya a tener tiempo yo pues de andarles consintiendo la barriga, todo lo que me partí. Entonces pensé mucho en las expresiones de afecto eh, a partir de lo que tenemos, ¿sí? Hace un momento estaban hablando sobre las maternidades y yo pensaba que no solo son las maternidades, que también en las paternidades, en las hermandades, en las amistades, en casi todo tipo de relación, uno termina dando amor o expresando el afecto, el aprecio, el respeto con lo que tiene. Y es como la única herramienta que aunque se cuenta en el momento. Y hace eso muy difícil a veces la comunicación, porque el silencio que yo necesito de pronto para el otro es frialdad, por ejemplo. Y me pareció bello eso. Me sobrecogió la decisión de Eva sobre la muerte de su hijo, pero la entiendo, o sea, porque llega un momento en el que ves que todo el camino está por delante es en caída, que esto, o sea, que aquí este punto ya es un punto difícil para la existencia y la inevitabilidad del infierno, a ver, ante la inevitabilidad del infierno que se ve por venir, prefiere hacer el suyo propio y debe haber una fuerza interior uno, para hacer eso y dos, para sobrevivirlo, porque, o sea, Eva es por mucho uno de mis personajes favoritos en esta historia. Me Me encanta. parece, me parece que es una mujer que hace cosas que muchas mujeres no están dispuestas a hacer. ¿Sí? Desde meterle un dedo en el culo al hijo hasta matarlo. Todo, todo está dispuesto y eso es bastante. Además, amé cuando ella descubre que es lo que tiene que sentir por su ex.
porque como que ella se queda en pausa frente a las emociones, dice, pues este tipo se fue, después volvió y todavía no sé qué sentir con él, y cuando lo ve hablándole a la otra y que la otra suelta esa carcajada y ella empieza a sentir cómo le hierve el odio. Yo casi que estuve en ese, o sea, yo tuve esa misma sensación de acidez en algún momento en mi vida y dije, ah, te entiendo, hermana. Sé a qué te refieres cuando estás como que no estoy siendo consciente de la emoción que debo tener y de repente la descubro, y cuando la descubro me doy cuenta que es el odio. Eso me parece muy muy concluyente sobre la dificultad en la que se nos pone a veces en las emociones al sentir eso, ira, rabia, envidia, y que son emociones que quedan ahí como dando vueltas y no sabemos dónde ponerlas y las tratamos de negar y de oscurecer. Entonces, Eva, por eso sí siento que tiene una riqueza, una sabrosura en sí, que no me importa si es norteamericana, si es africana, si es suramericana, o sea, en cualquier punto del planeta siento que debe haber una mujer como Eva, por lo menos por partes, y eso hermana a la idea de lo femenino, no lo pulcro bonito que además nos quieren a veces imponer o que nos autoimponemos en cierto discurso, sino a la humanidad en sí misma contenida en todo lo que puede hacer una mujer y todo lo que puede sentir. Pues, eso por un lado. Y en cuanto a la relación entre Nell y Zula, Zula es ese personaje que quiere ver el mundo arder, que tiene todo y que anda buscándolo todo para comerse el mundo con toda la fuerza que tiene, aunque le cueste lo que le cueste, aunque le cueste la vida. Y, y Nell es la niña a la que de alguna manera tenía la misma intención y de repente aparece una idea del amor y le corta esas intenciones. Sí, como que de repente te ponen peso en la cajuela y ya tú no puedes correr, ya no puedes avanzar igual que el resto. Y cuando se vuelve a encontrar con su amiga, espera volver a volar, ¿sí? Pero ya no tienes pita para subir más alto. Y, y no sé, hace un momento hablábamos sobre por qué a las mujeres se nos cuestiona cuando incursionamos de forma erótico-festiva en una relación erótico-afectiva ajena. Y, y pienso que en este caso entre Zula y Nell era más por la trascendencia de Zula. Es que Yuts hay un montón. Y Nell por eso también se queda un poco de tiempo como con ese dolor, ¿no? De decir, ¿por qué me hiciste esto? Y sintiendo que el me hiciste esto implicó perder a Jude, solo hasta el final es que se da cuenta que el me hiciste esto implicó perder a mi mejor amiga, que era mi hermana, que era mi otra parte. Eh, y muchas veces es eso, la pregunta es esa, por qué nos hacemos eso? Y mi otra pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿qué tiene un hombre de especial para decidir que no lo puedo compartir? Y además, como razón de que no lo puedo compartir, porque esta persona por haberse casado conmigo tiene que pertenecerme. Y no es él el que hizo el pacto con ella, o sea, el que hizo las promesas de fidelidad y lo que sea que se hable en ese momento, las hizo él, no Zula. Entonces, ahí me quedaba sonando mucho eso de por qué si somos tan cercanas no compartimos el mismo hombre, por un lado. Y por el otro, porque Jude no es juzgado con más vehemencia, si es que él fue el que hizo promesas. Zula no prometió nada nunca, a nadie. Entonces ahí no había ninguna cosa que romper. Confianza, o sea, yo ya entendía que era fruto de desconfianza por todas. Además, ese impacto colateral de la presencia de Zula en su territorio, en su tierra, me fascina. O sea, que a uno lo detesten tanto que lleguen a actuar de forma
moralmente correcta solo para mostrar que yo soy moralmente incorrecta, que yo soy inmoral, amoral. O sea, esa es una expresión de ese cristianismo radical que dice, pues como, o sea, de esa gente que se para afuera de las clínicas donde se hacen interrupciones voluntarias del embarazo, que te están acusando por interrumpir un embarazo, y al tiempo te están diciendo que ojalá te mueras y y hiervas en el infierno, y uno es como, pues como, no se supone que está mal, o sea, usted me quiere matar, esto no tiene mucho sentido, ese contrasentido es ese pueblo, y me parece muy bello, porque ese pueblo podría ser cualquier pueblo colombiano y probablemente cualquier pueblo latinoamericano. Yo no creo que esto tenga mucho que esto supera la traducción. Para volver al tema que estaban mencionando hace un rato, pues sí, de pronto hay cosas que se pierden, pero la esencia, la humanidad detrás está, ¿sí? Y creo que eso hace a los grandes escritores, y es que el punto de lo humano traspasa cualquier cosa, es transversal y no importa en el idioma que lo digas y con las palabras que lo digas. O sea, la noción de humillación, la noción de desprecio, la exclusión, toda se siente igual en el idioma que lo digas y con las palabras que lo digas, aun si lo dices sin palabras, solo con cerrar una puerta, con correr una cortina. O sea, eso para mí estaba muy claro que esos ejercicios excluyentes en ese territorio tan pequeño iban desde blanquearte, desde negriarte, hasta simplemente decir que no eres lo suficientemente negro, que no eres lo suficientemente alto, que no eres lo suficientemente bello, que no eres lo suficientemente femenino. Y todo ese discurso está presente acá y es el mismo discurso que uno da afuera. Eso es lo que más me gusta, que como que si yo dejo Sula y me paro en las calles del centro de Medellín, estoy viendo lo mismo todo el tiempo. Sí, está la persona sin piernas, está la persona que se acuesta con todos, está la persona que aguanta hambre y la que está dispuesta a todo. Entonces eso me parece muy hermoso. Y por último, a- amé el paralelo entre Hannah y Zula, porque Hannah era como esa amante constante, querendona, ¿sí? Que saciaba, que llenaba, que complementaba, que compartía. Y Zula era esa mujer que está probando caramelos a ver cuál lleva, ¿sí? Y el hecho de que ella usara un nombre y después lo descartara inmediatamente porque era, no, o sea, creo que eres tú, te como, no me gustas, te descarto y vuelvo con otro y tomo otro porque además hay muchos hombres, por fortuna. Entonces es, ¿por qué repetir el mismo? Ya sabes que ese no es, sigue con el siguiente, pasa al siguiente, que ya no pasó nada. Ese comportamiento que le cuestionan tanto a ella es tan masculino y no sabía si se lo cuestionaban por eso o por otras razones. O sea, si era por ser mujer o era por ser negra o era por el simple hecho de que no repitiera. Entonces, siento que hay tantos elementos de esta mujer y de las mujeres que protagonizan esta historia que hace que uno diga, se lee muy rápido, pero se queda uno con eso resonando mucho tiempo y vale mucho la pena como dejarlo decantar para que caiga un poquito más y seguirle sacando jugo a la historia. Espectacular. Bueno, yo me voy, pero agradezco mucho esta invitación. Me encanta haberlas conocido, haberlos conocido a todos y haber compartido ustedes el amor por este libro tan hermoso. Felicitaciones, Sandra, por el espacio, por este grupo de lectores tan No, hermoso. gracias a ti. Antes de que te vayas, los invito, si quieren seguimos aquí unos dos, pero los invito a que nos tomemos la foto de nuestra sesión de hoy con Zula y ya seguimos para oír a Carmen y a Chepe y nos vamos. Un segundito que aquí me toca hacer una... no, ¿dónde están? ¿Cómo se toma la foto?
Oh, un segundo, qué pena que me pareció algo de un idioma aquí. Manzanita, alt, 4. Listo. Ahora sí. 1, 2, 3, va. So, Gran ay, María libro. José, mil gracias por acompañarnos. Los Y bueno, recibo no, no. todos los que quieras de la colección. Bienvenidos a mi casa. Gracias. Hoy seguro, seguro vamos a hacer. Esperamos llegar a Medellín pronto con Confama y con María José, así que les tendremos noticias. Y bueno, no quiero dejar ni a Carmen ni a Chepe. Si se quieren quedar algunos y cerrar con ellos dos, pues yo me quedo si quieren y Carmen, si quieres, adelante. Hola. No, buenas noches a todos. Yo creo que lo mío es una intervención no tan filosófica. Soy neolectora, soy amateur. La literatura, mi comentario va desde la ignorancia literaria total, pero yo creo que es lo que es sorprendente, lo que la literatura de cualquier siglo puede hacer con nosotros, ayudarnos a dar respuestas sobre la situación en la que estamos personales, sociales y en el entorno. Es gratificante leer y releer a tantos autores y autoras que levantan la voz por personas que no tienen voz, ¿no? Y que nos dan la tranquilidad de saber que hay gente intelectual, inteligentísima y valiente que todos los días se levantan pensando en que este mundo necesita un cambio. A mí yo me sorprendo todos los días al preguntarme, bueno, ¿a dónde vamos hoy todavía desde mi punto de vista, y perdón, voy a hablar muy personalmente, con unas posiciones tan arcaicas, atávicas y retrógradas sobre a dónde va esta sociedad, y que existieron y que han existido durante todos los siglos y cada vez con mayor voz, afortunadamente, personas que se levantan la voz, que levantan la voz por los que no la tienen. Entonces, amo la literatura por eso, porque me da tranquilidad de saber que este mundo está cambiando y va a seguir cambiando y me da respuestas todos los días a preguntas de para dónde voy y para dónde vamos. Y gratificante que de verdad las mujeres y los hombres nos pongan de frente la realidad que viven muchas personas que nosotros no somos capaces, aunque seamos lo más empático del mundo, de sentir o de vivir, porque nunca las hemos tenido. Y ahora con este tema del racismo a la inversa, uy, yo cuando leía, aunque uno lo sabe, pero para uno es como tan ajeno, ¿no? Cuando uno lee que los negros no tenían una silla en un vagón, que no tienen un baño para ir al baño, que no tienen un espacio mínimamente digno para subsistir, pues yo digo, uno cómo no se llena de odio. O sea, yo, yo sinceramente digo, cómo una persona deja entrar a su casa a alguien que representa lo que es para ellos toda la prohibición, ¿no? Entonces, aquí creo que vale la pena volver y retomar este tema de la empatía, pero amo la literatura por eso, definitivamente. Y gracias también a Tinta y Sandra, de verdad, por este gran esfuerzo, porque cada vez somos más los que con poco tiempo, yo soy empleada, trabajo 10, 12 horas al día, pero siempre saco este espacio para darme esta tranquilidad de saber que este mundo va a cambiar y tiene personas que lo hacen por uno y lo hacen a uno, lo hacen más vivible este mundo. Entonces, muchas gracias y gracias a todos. Y me encanta ver toda esta gente acá porque somos muchos como yo, que dicha, no estar solo, no estar solo. Ay, Carmencilla, gracias, ¿no? Y seremos cada vez más. Chepe, por favor, mil disculpas, no te quedes con tu intervención allí. Bueno, buenas noches. Eh, Me llaman la atención varias cosas del libro. En primer lugar, leí mucho sobre Toni Morrison y me llamó la atención que es una escritora que nadie la recomienda. Uno va a clases de literatura, pocos habla de ella y en distintos círculos literarios es muy poquito mencionada. Inclusive cuando le dieron el premio Nobel, yo leí algunos comentarios y no eran, digamos, tan llamativos, tan significativos sobre la obra de esta mujer. Al leer el libro veo que es una gigante.
Veo que realmente es una mujer que coge vidas muy pequeñas, vidas muy insignificantes, gente que está al margen de la historia y los hace trascender. Coloca una historia en unos términos con su escritura que los vuelve unos personajes muy interesantes en la vida. Inclusive que es muy agradable ver cómo ella misma, por su misma raza, da una particular atención al tema del racismo. A mí me llamó la atención, yo leí mucho sobre el apartheid en su momento y de la lucha de Mandela contra el apartheid y sentía en cierta medida que lo que ocurría en Sudáfrica era muy particular. Los negros en una acera, los blancos en otra, buses para negros, buses para blancos, asientos, escuelas para negros, escuelas para blancos, inclusive en las cárceles eran totalmente discriminados. Y me llamó mucho la atención ver que en Estados Unidos también se presentó ese fenómeno en otras características. Bueno, es la primera novela que yo leo de esta mujer, me llamó la atención. Por ahí relujé mi biblioteca y vi que un hermano mío tenía varios libros que también los había comprado y ni siquiera los veo subrayados, o sea, los compró de pronto los guardo en la biblioteca que tenemos y afortunadamente lo encontré porque me llama mucho la atención, me parece que es una mujer que escribe bellísimo y coge temas de una manera muy agradable. Mire la forma en que trata las violencias, la forma en que trata la amistad, la forma en que refiere hechos que son duros en la vida del mundo, como la prostitución, como muchas de las situaciones que nos pasan a todos. Realmente me gustó mucho el libro y creo que esta mujer lo hizo, volvió ese pueblito algo extraordinario. Muchas gracias, Chepe. Ahí están diciendo, te están imaginando llevándote los libros de Toni Morrison de la casa de tu hermano. Bueno, voy a parar aquí la grabación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya les doy un dato a los que están ahí sobre la feria. Entonces va a finalizar la grabación. Ay, no, la grabación es aquí.